el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre. Aleluya. Gloria a Cristo, gloria a Cristo, gloria a Cristo, aleluya. Gloria a Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe cristiana. Mi alma te bendice, Jesús. Mi alma te bendice, mi Dios. Aleluya. Gloria, gloria al Santo Israel. Te alabamos y te bendecimos, Jesús. Dios le bendiga, mis amados hermanos y amigos que me escuchan por esta plataforma de YouTube. Les habla Leo Milcani, aquí en el canal Defensa de la Fe Cristiana. Una vez más, le damos gracias al eterno Dios por su amor, su fidelidad, su infinita misericordia, porque ha proveído salvación y vida eterna por medio de Cristo, el unigénito Hijo de Dios, quien murió por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación, para que todo aquel que en Él crea, óigame bien, para que todo aquel que en Él crea, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Solamente Jesucristo te puede dar vida eterna por medio de la fe en Él, por medio de la fe en su sacrificio, por medio de la fe en su muerte y su resurrección. Aleluya. El autor y consumador de la fe cristiana. Amén. Hoy día traigo una poderosa enseñanza y de inmediato me encomiendo al eterno Dios, que sea a través de su Santo Espíritu nos ayude a poder enseñar alineado bíblicamente y que nos libre del error en el nombre poderoso de Jesús, y que esta enseñanza sea para la iglesia y que la atesoremos en nuestros corazones y la pongamos por obra en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Dios le bendiga. Hoy quiero tocar, hermanos y amigos que me escuchan, un tema muy importante para la iglesia de Cristo. Un tema que para muchos les será controversial, ya que han quebrantado estos requisitos que nos muestra la palabra de Dios, que lo vamos a mencionar. Y hablo sobre los requisitos del obispado, que los encontramos en las cartas doctrinales de 1 Timoteo y Tito, que son más bien cartas pastorales con referencia al pastorado eclesiástico. ¿Y por qué lo voy a tocar? Porque muchos hermanos se han puesto como pastores sin saber si el llamado ha sido de Dios. Y quizá usted me pregunte, mi amado hermano, pero ¿cómo puede un hombre saber si puede ejercer el pastorado y que ese llamado haya venido de Dios? Por eso Dios dejó escrito en su palabra los requisitos para ese ministerio. Si usted siente el llamado al pastorado, entonces confírmelo en las Escrituras. Si usted cumple con todos los requisitos para ese llamado del ministerio pastoral, entonces el llamado es de Dios. A muchos predicadores de la palabra le han dicho que ellos pueden ser pastores por el conocimiento que tienen, y mayormente los maestros que tienen que estudiar y escudriñar bastante, y muchos fieles le susurran al oído, óigame bien, le susurran al oído, tú tienes el llamado pastoral, y así se lo creen. Se van de la iglesia y ponen iglesia. Esto es incorrecto. Las Escrituras nos muestran que el apóstol Pablo, cuando fundaba iglesias por diferentes lugares, en sus viajes misioneros, dejaba ancianos encargados, como nos muestra la carta Paulina y el libro de los Hechos. Hoy día, un llamado al pastorado debe salir ordenado de una iglesia local para ese ministerio, y antes cumplir todos los requisitos que nos muestran las cartas pastorales. Dios es un Dios de orden. El hombre es que hace desorden dentro de los ministerios. Un pastor puede ir de misionero y fundar una iglesia,
y dejar un pastor encargado que cumpla con los requisitos que vamos a mencionar a continuación. Vamos a 1 de Timoteo capítulo 3, versículo del 1 al 7, y lo vamos a ir leyendo y dando ciertos detalles. Óigame bien, vamos a ir dando ciertos detalles importantes para poder entender. La palabra de Dios se lee en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Palabra fiel. Oiga cómo empieza. Oiga bien cómo empieza. Dice, palabra fiel. Esta es una palabra en la cual podemos confiar lo que expresa y dice, porque es infalible, porque viene de lo alto y es inspirada por el Espíritu Santo de Dios, y nos tenemos que sujetar a ella. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Dice, si alguno, no son todos llamados al ministerio. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. La palabra obispado significa anciano o pastor. Vamos a demostrarlo con algunos versículos de la palabra de Dios. Déjeme decirle algo antes de proseguir. Cuando mencioné el capítulo 3, del versículo 1 al 7, aquí habla de los requisitos de los obispos. Requisitos de los obispos, dice el contexto, el título, ¿verdad? En su Biblia. Vuelvo a recapitular. La palabra obispado significa anciano o pastor. Vamos a demostrarlo con algunos versículos de la palabra. Y esto lo voy a demostrar más bien para los que apoyan el ministerio pastoral de la mujer, que no existe. Óigame bien, el ministerio pastoral de la mujer no existe y no hay ningún fundamento bíblico para ese ministerio. Vamos a mirar en Hechos capítulo 20 y 17 y versículo 28, donde nos muestra que la palabra obispo significa anciano también. Y lo miramos en el contexto del discurso de despedida de Pablo en Mileto, versículo 17. Enviado pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. En el versículo 28 nos habla de ellos mismos, o sea, los ancianos. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, dice, para apacentar la iglesia del Señor, aleluya, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿A quién el Espíritu Santo lo puso por obispo? Vuelvo a repetir, ¿a quién el Espíritu Santo lo puso por obispo? Dice, a los ancianos de la iglesia, para apacentar a la iglesia del Señor. También la palabra anciano nos muestra la escritura que son pastores. Mire donde nos muestra 1 Pedro capítulo 5 del 1 al 4. Ruego a los ancianos, aquí muestra la palabra anciano, que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. El apóstol Pedro se consideraba un anciano también y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Amén. Apacentar la grey de Dios, dice, apacentar la grey de Dios. ¿Quiénes iban a apacentar la grey del Señor? Los ancianos iban a apacentar a la iglesia. Dice que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey.
Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, el príncipe de los pastores es Cristo, y se refiere para todo anciano o pastor. Vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Aleluya. Otro versículo está en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 24. Nos habla la escritura: saludad a vuestros pastores y a todos los santos, dice. Con estos versículos, sin lugar a duda, demostramos que el término obispo significa anciano o pastor. Significa anciano o pastor. Seguimos con los requisitos para el obispado. Versículo 2 en adelante. Pero es necesario que el obispo sea, dice, irreprensible, marido de una sola mujer. Esta expresión, marido de una sola mujer, ha generado mucha controversia o debates. Podría tratarse de una prohibición a la poligamía, pero lo más probable es que aluda a la fidelidad marital en general. Seguimos mencionando los requisitos: sobrio, prudente, decoroso, pedagog, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Óigame bien. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciendo se caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Y en los requisitos en Tito capítulo 1, versículo 5 en adelante, encontramos unos requisitos extras que no están en Timoteo, y nos habla que tengan hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni rebeldía. Oiga, que tengan hijos creyentes. El pastor debe estar casado y tener hijos creyentes. El que anhela obispado, buena cosa desea. Aquí dice, óigame bien, que debe estar casado y tener hijos creyentes. ¿Cuántos pastores hay que los hijos no son creyentes? Aleluya. Seguimos con los requisitos: amante de lo bueno, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Todo lo que hemos expresado, mis amados hermanos y amigos, aquí son los requisitos para el llamado pastoral. Si alguno siente un llamado pastoral, yo les recomiendo que vaya a la Escritura y lea los requisitos donde Dios los estableció así por su palabra. Esto no es el hermano próspero que lo está imponiendo. Es Dios que lo ha establecido así por su palabra escrita. Por eso, muchos hermanos en la fe han obviado estos requisitos y se han puesto ellos como pastores sin tomar en cuenta la palabra de Dios en esta parte para el ministerio. Si usted no cumple con los requisitos mencionados, entonces el llamado no proviene de Dios. Óigame bien. Si usted no cumple con los requisitos mencionados, entonces el llamado no viene de Dios. No todos tienen el llamado pastoral. Esto no es de la noche a la mañana. Esto lleva un tiempo de madurez, un tiempo de enseñanza, un tiempo de capacitación, y sobre todo Dios es el que da el ministerio. No como muchos que ya por tener un vasto conocimiento de la palabra, a la mayoría de los maestros les hablo, y esto no quiere decir que tienen el llamado pastoral.
salen de sus iglesias con algunos problemas con el pastor y sin pensar ponen iglesia y comienzan a ejercer el pastorado, pero sin cumplir los requisitos para este ministerio. Y lo que han hecho es que han quebrantado la palabra de Dios, que es infalible. Gloria a Dios. Escuché también a un ministro que dijo que el ministerio pastoral, óigame bien, que el ministerio pastoral es un legado para los hijos, nietos e hijas. Esto es antibíblico, porque el pastorado no es hereditario. El pastorado no es hereditario. No lo heredan los hijos, no lo heredan los nietos, ni las hijas. Esto es un llamado de Dios. Dios es el que da el ministerio, no el hombre. Por eso Dios dejó los requisitos para ese ministerio. Y si no cumple con esos requisitos, no puede ser pastor. En el Antiguo Testamento, mis amados hermanos y amigos, el sacerdocio era hereditario. Pero ya en el Nuevo Testamento hay un cambio. Porque Cristo, él mismo, como dice Efesios capítulo 4, versículos 11 al 16, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Debemos obedecer a lo que está establecido en la palabra. Debemos ser hacedores de la palabra y someternos a todo el compendio de la Escritura, ya que Dios lo estableció para su iglesia, que fue pagada por precio de sangre, y aquel cordero inmolado que fue sacrificado por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya, gloria a Cristo. Aleluya, el Hijo de Dios viviente. El hombre ha quebrantado, mis amados hermanos y amigos, los requisitos para el ministerio pastoral. Por igual la mujer. No toque ese tema, hermano. ¿Por qué lo va a tocar? Hay que tocarlo. Hay que tocarlo. Y en referencia a la mujer, desde el principio de la enseñanza expuse lo que significa el término obispo. Se refiere a ancianos y pastores, y estos términos no se refieren al pastorado de la mujer. Y usted me podría decir que en Tito capítulo 2, versículo 3, habla de las ancianas. Sí, habla de las ancianas, pero ¿en qué contexto lo expresa? No se refiere al rol del ministerio pastoral eclesiástico para la mujer, sino más bien una enseñanza práctica centrada en la esfera doméstica. Pablo enfatiza que las ancianas pueden ayudar a las mujeres jóvenes y enseñarles qué significa ser esposa y madre. Dese cuenta de algo, que después que la Biblia menciona los requisitos para el hombre al pastorado, en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 8, encontramos los requisitos de los diáconos. Y aquí sí encontramos requisitos para la mujer para ejercer el diaconado. En el versículo 11, y nos habla así la Escritura: las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Pregunto, ¿por qué no aparece algún requisito para la mujer dentro de los requisitos para el pastorado? Como nos muestra en el capítulo 3, del versículo del 1 al 7. Los que apoyan este ministerio pastoral de la mujer siempre van al Viejo Testamento y sacan a Débora, que fue jueza, que Dios levantó a esta mujer en una época donde Israel estaba caído.
Pero no hubo más Débora. No pueden establecer ningún fundamento bíblico dentro del Nuevo Testamento, porque no hay requisitos para ese ministerio para la mujer, y solo se menciona los requisitos para el hombre. Aleluya. ¿Alguien puede decir, si no hay requisitos para la mujer, entonces cualquier mujer puede ser pastora, ya sea soltera, ya sea viuda, recasada o divorciada? Es que la Biblia no habla del pastorado de la mujer, ni tampoco el pastor transfiere ese ministerio a su compañera, mi amado hermano. No es bíblico. Solo el sacerdocio era hereditario en el Viejo Testamento y los ejercieron hombres. En el Nuevo Testamento vemos hombres llamados al pastorado dentro del nuevo pacto. Dios ha establecido un orden. Mira lo que nos habla la Escritura en 1 Corintios capítulo 11 versículo 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Amén. Este es el orden establecido por Dios. Este es el orden establecido por Dios. Aleluya. Hay un versículo que usan los que apoyan este ministerio de la mujer, y es Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Qué mal interpretado hacen de este versículo para asumir el pastorado de la mujer. Porque este versículo lo que se refiere es a la salvación. No se refiere a un rol ministerial de la mujer con respecto al pastorado. Lean el capítulo completo. Hagan una buena exégesis. Ustedes los que apoyan ese ministerio. Dios ha dado dones y talentos a la mujer para que pueda ejercerlo dentro de la iglesia, pero nunca para llevar un ministerio pastoral y ejercer dominio sobre el hombre. Vuelvo a decir, si Dios estableció requisitos para el pastorado para el hombre y para el diaconado se mencionan los requisitos para el hombre y la mujer, entonces, ¿dónde están los requisitos para que la mujer pueda ejercer el pastorado? La Biblia no lo menciona. Y déjeme decirle más. Y estos desórdenes ministeriales es culpa del hombre, porque ha permitido que la mujer ejerza el ministerio pastoral dentro de la iglesia, quebrantando así los principios bíblicos establecidos por Dios. Que Dios tenga misericordia y levante pastores fieles a su palabra y cumplan con los requisitos establecidos por Dios para este ministerio. Y que no se dejen llevar del error donde muchos han caído. Que el eterno Dios les bendiga grandemente. Gracias por los suscriptores. Tratamos siempre de traer una palabra de edificación. Que Dios lo bendiga en gran manera. Nos vemos en otra entrega. Cristo viene pronto. León Vilcani aquí del canal Defensa de la Fe Cristiana.